Buenos días, profesora. Gusto en saludarle. Soy Cecilia Brochero y junto con mis compañeras hoy presentamos nuestra exposición correspondiente a la unidad 2. En la adultez y vejez, las emociones cumplen un papel fundamental en el equilibrio psicológico, la adaptación a los cambios y la calidad de vida. Cuando no se regulan adecuadamente, pueden convertirse en un factor de riesgo para trastornos como la depresión o la ansiedad. Por ello es necesario comprender cómo interactúan los procesos emocionales y neurobiológicos en esta etapa del ciclo vital. Las emociones básicas como la alegría, tristeza, miedo e ira son innatas y universales. Según Paul Ekman, están presentes en todas las culturas y cumplen una función adaptativa para la supervivencia. A nivel cerebral, están vinculadas al sistema límbico y generan respuestas rápidas ante estímulos del entorno. Por su parte, las emociones complejas como la culpa, la vergüenza o el orgullo se desarrollan a partir de las experiencias sociales y requieren autoconciencia. Michael Lewis señala que surgen cuando la persona desarrolla capacidad de autoevaluación y están influenciadas por la cultura y la educación. Estas emociones implican mayor participación de la corteza prefrontal, responsable de la autorregulación. La principal diferencia radica en su origen y nivel de elaboración cognitiva. Las emociones básicas son innatas, universales y automáticas. Las emociones complejas son aprendidas, dependen del contexto social y requieren procesos cognitivos superiores. Mientras las básicas están más asociadas a las estructuras cerebrales como la amígdala y el sistema límbico, las complejas implican mayor participación de la corteza prefrontal, responsable del juicio, moral y la autorregulación. En la adultez, emociones como la frustración o la culpa pueden estar relacionadas con el trabajo, la crianza o el cumplimiento de metas. En la vejez, la tristeza puede intensificarse ante pérdidas significativas como la jubilación o el fallecimiento de seres queridos. Sin embargo, muchos adultos mayores desarrollan mejor regulación emocional gracias a la experiencia acumulada. Muchísimas gracias, profesora, por su atención prestada. Y mis compañeras continúan con los siguientes. Hola, profe, mi nombre es Ginette Paola Panqueva. Continuando con la exposición, luego de comprender qué son las emociones básicas y complejas, es importante entender qué ocurre a nivel biológico en nuestro cerebro para que esas emociones puedan aparecer y mantenerse en equilibrio. Para ello debemos hablar de los neurotransmisores, que son sustancias químicas encargadas de transmitir información entre las neuronas y cumplen con un papel fundamental en la regulación emocional. Vamos a empezar con qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores funcionan como mensajeros químicos del sistema nervioso. Su principal función es permitir la comunicación entre las células nerviosas, influyendo directamente en el estado de ánimo, la motivación, el estrés y las respuestas emocionales. Cuando existe un equilibrio adecuado de estos neurotransmisores, la persona puede regular mejor sus emociones. Sin embargo, cuando se reproducen alteraciones en sus niveles, pueden aparecer dificultades emocionales y trastornos psicológicos. Principales neurotransmisores relacionados con la emoción. Una de las más importantes es la serotonina, que está asociado con la sensación de bienestar, estabilidad emocional y control de la ansiedad. Niveles bajos de serotonina suelen relacionarse con depresión, irritabilidad y tristeza persistente. Otro neurotransmisor clave es la dopamina, vinculada con el placer, la motivación y el sistema de recompensa del cerebro. Cuando existe un desequilibrio en la dopamina, pueden representarse problemas como la falta de motivación o en otros casos las alteraciones relacionadas con trastornos psicóticos. También encontramos la noradrenalina, que participa en la respuesta al estrés y el estado de alerta. Estos neurotransmisores ayudan al organismo a relacionar estas situaciones demandantes, pero su exceso puede generar ansiedad, tensión constante. El GABA cumple con una función inhibidora, ayudando a reducir la excitación neural y favoreciendo la relajación. Cuando sus niveles disminuyen, la persona puede experimentar nerviosismo o dificultad para controlar la ansiedad. La oxitocina está relacionada con los vínculos efectivos, la confianza y las relaciones sociales, aspectos especialmente importantes en la adultez y vejez, donde el apoyo emocional influye significativamente en la salud mental. Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y le daré continuación a la exposición. El sufrimiento emocional aparece cuando la persona se enfrenta a situaciones que percibe como amenazantes, dolorosas o difíciles de elaborar, como la enfermedad, la pérdida o la dependencia. En la adultez y con mayor intensidad en la vejez, la enfermedad deja de ser solo
un evento físico y pasa a afectar dimensiones profundas de la identidad, la autonomía y el sentido de vida. El cuerpo enfermo muchas veces se vive como una limitación y eso genera tristeza, miedo o frustración. Desde la psicopatología es importante entender que emoción y enfermedad se influyen mutuamente. El malestar emocional puede agravar síntomas físicos y a su vez la enfermedad puede intensificar el sufrimiento psicológico. Por eso no se pueden separar lo biológico de lo emocional. Para comprender el sufrimiento emocional es necesario considerar tanto factores endógenos como exógenos. Los endógenos se relacionan con aspectos biológicos como la genética, el envejecimiento cerebral y las alteraciones en neurotransmisores. En cambio, los factores exógenos tienen que ver con la historia de vida, las pérdidas, el estrés, el contexto social y las enfermedades médicas. Ambos interactúan constantemente. Desde esta interacción se pueden comprender cuadros como la neurosis y la psicosis. En la neurosis, la persona mantiene contacto con la realidad, pero experimenta un alto nivel de malestar emocional. En la psicosis, en cambio, existe una ruptura con la realidad, con alteraciones del pensamiento y de la percepción. Las manifestaciones clínicas emocionales pueden expresarse de múltiples formas en la adultez y la vejez. Entre las más frecuentes encontramos la tristeza persistente, la pérdida del interés por actividades habituales, miedo excesivo o preocupación constante. También pueden aparecer irritabilidad, cambios bruscos en el estado de ánimo, retraimiento social o sensación de vacío. Las personas mayores muchas veces estas manifestaciones no las verbalizan claramente y se expresan a través de quejas somáticas, cansancio o dolores físicos. Esto dificulta su detección clínica y pueden llevar a subestimar el sufrimiento emocional. Por eso es fundamental una evaluación cuidadosa que considere tanto lo emocional como lo corporal. En las alteraciones psicológicas más frecuentes en la adultez y la vejez se destacan la depresión, la ansiedad y el deterioro emocional. La depresión se manifiesta con ánimo bajo, apatía y sensación de desesperanza. La ansiedad con tensión constante, inquietud y temor anticipatorio. Y el deterioro emocional con dificultad para regular las emociones. En este contexto, el rol del psicólogo es fundamental. Su labor no se limita a identificar síntomas, sino a comprender el sufrimiento emocional en su totalidad, diferenciar entre cambios normales de envejecimiento y patología, y acompañar a la persona desde una mirada integral, ética y humanizada. La comprensión de las emociones y su relación con los neurotransmisores permite analizar los trastornos emocionales desde una perspectiva integral, donde lo biológico y lo psicológico no se entienden como dimensiones separadas, sino interconectadas. Desde un análisis crítico, reducir los trastornos emocionales únicamente a un desequilibrio químico sería simplificar un fenómeno complejo. Si bien neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o el GABA influyen en el estado de ánimo, también intervienen factores sociales, experiencias de vida, procesos cognitivos y contextos culturales. Por ello, el sufrimiento emocional en la adultez y la vejez debe comprenderse desde un modelo biopsicosocial. En la práctica profesional del psicólogo, este conocimiento permite realizar evaluaciones más precisas. Comprender que un cuadro depresivo en la vejez puede estar relacionado tanto con cambios neuroquímicos como con pérdidas afectivas o aislamiento social. Orienta intervenciones más completas. El psicólogo no solo aborda los pensamientos y conductas, sino también trabaja en la regulación emocional, fortalecimiento de redes de apoyo y promoción del bienestar. Además, este conocimiento favorece el trabajo interdisciplinario con psiquiatras y médicos, especialmente cuando el tratamiento requiere apoyo farmacológico. Entender cómo actúan los neurotransmisores ayuda al psicólogo a acompañar mejor el proceso terapéutico. En cuanto a su importancia clínica y social, reconocer la base emocional y neurobiológica de los trastornos contribuye a disminuir el estigma, especialmente en la adultez y la vejez, donde muchas veces los síntomas se minimizan o se consideran normales por la edad. Promover educación emocional y comprensión científica permite intervenciones preventivas y una mejor calidad de vida. En conclusión, el conocimiento sobre emociones y neurotransmisores no solo amplía la comprensión de los trastornos emocionales, sino que fortalece la práctica profesional del psicólogo y aporta una visión más humana, integral y socialmente responsable de la salud mental. Muchísimas gracias, profesora, por toda la atención prestada en nuestra exposición.